Buenos días, mi nombre es Macarena Navarro Pablo y vamos a comenzar con el primer módulo del curso de formación, Procesos cognitivos de la comprensión lectora. Para empezar, nos preguntábamos ¿qué es leer? Lo hemos preguntado a alumnos y profesores y esto es lo que nos han respondido. Interpretar, descodificar, es analizar poemas de cualquier autor, es interpretar muchas palabras, es conocer más sobre ortografía, diferentes tipos de cosas. Escudriñar un texto es descodificar descodificarlo y en base a eso a encontrarle una idea principal, secundaria y central para comprender. Descodificar, analizar e interpretar palabras y nuevas ideas que nos ayudan a abrir nuestra mente. Es el arte de aprender a captar lo más importante de un texto, es saber descodificar, como aprendimos en nuestra primaria, aprendimos a leer. Bien, como vemos en estas definiciones existen muchos aspectos que, si bien están relacionados con la lectura, no la definen apropiadamente, posiblemente porque existen errores en la concepción de la misma, errores de conceptualización. Eso es lo primero que vamos a repasar. Tomando la definición de Madruga, la lectura es a la vez necesidad y placer. En otras palabras, no solo una necesidad social, sino que es también una de las fuentes más importantes y sofisticadas de placer. El principal placer de la lectura no está, obviamente, en la descodificación, está en el descubrimiento del significado oculto que el texto conlleva y que es compartido con los demás lectores y con el autor. Esto es lo que el docente debe transmitir, ese placer por la lectura, pero no solo eso, debe guiar a sus alumnos en el descubrimiento de ese conocimiento, de esa construcción de significado que hay detrás del texto. Para ello, no debe aislar los aspectos relativos perceptivos de la lectura de los aspectos que están relacionados con el significado. La suma de todo ello, los aspectos perceptivos, los aspectos lingüísticos, cognitivos y contextuales, nos darán lugar a un modelo global que nos llevará a la comprensión completa del texto. En este modelo, el modelo global para la comprensión del texto, es un proceso interactivo en el que se incluyen el lector, la actividad y el texto. El lector va a aportar sus capacidades, sus conocimientos y estrategias que posee para poder comprender el texto en su totalidad. El texto será cualquier estímulo que pueda ser leído. Y la actividad, y más importante parte de este curso, la actividad que realiza el lector, implica tres componentes fundamentales. Por una parte, el propósito del lector, su finalidad, el motivo por el cual va a leer el texto. En segundo lugar, donde nos detendremos un poquito más, los procesos mentales que realiza en el momento que está leyendo ese texto. Y finalmente las consecuencias en términos de aprendizaje y experiencias propias. Todo esto se enmarca, se engloba en un contexto sociocultural determinado. Con ello pasamos a explicar estos procesos que son sumados todos juntos nos van a dar la comprensión global del texto y son lo que conforman ese modelo situacional o referencial que es el marco de la comprensión. Dentro de la primera parte de los procesos que están implicados destacamos los procesos ascendentes. En ellos tenemos por una parte los niveles del procesamiento léxico, procesamiento sintáctico y procesamiento semántico-pragmático. El procesamiento léxico es el más cercano a la entrada sensorial e incluye aspectos relacionados, aspectos perceptivos de la superficie del texto. Supone la identificación de palabras, recuperar de nuestro léxico, de nuestro almacén del cerebro nuestras palabras, las que conocemos. De ahí pasamos a realizar un procesamiento sintáctico. A través del mismo se establecen las relaciones entre las palabras que nos presenta el texto, gracias a un procesador que tenemos en el cerebro, sintáctico. Y finalmente pasamos al semántico-pragmático, el proceso implicado más complejo. En él, a través de
este procesamiento se establecen las relaciones de significado entre las diferentes palabras que componen la oración y se identifican el propósito y las intenciones del autor. Finalmente, pasamos a una segunda parte de procesos que son mucho más complicados y son los denominados descendentes. En ellos, el lector añade al texto todos sus conocimientos previos bien relacionados con experiencias vitales, con el mundo que conoce o con su propia experiencia lectora. Este será uno de los objetivos principales de este curso, profundizar en todos estos procesos que están implicados y la manera en la que se llevan a cabo para poder plantear formas de mejora en la comprensión de los textos de nuestros alumnos.